No caminaba, fluía. Una sombra que se desprendía de las sombras más profundas de la habitación se acercó a la ventana. Su figura era una silueta líquida contra la tenue luz de la luna. Afuera, la aldea respiraba dormida, una criatura viviente de luces cálidas y sueños susurrantes, completamente ajena al monstruo que había creado sin querer. Un dolor distante y fantasmal resonaba en su pecho, un fantasma del amor que una vez sintió por ella. Aplastó el sentimiento con una eficacia experta. Era una debilidad que ya no podía permitirse. Su camino no discurría por los tejados, en el reino del cielo abierto y las tejas silenciosas. Su camino descendía, hacia la suciedad y el secreto que el pueblo prefería ignorar. A través de callejones olvidados, atiborrados de basura y las estructuras de edificios a medio terminar, se movía con un silencio antinatural que era una presencia en sí mismo. Llegó a un sector remoto cerca de la antigua muralla de la ciudad, un lugar desolado de maleza y piedra desmoronada. Allí encontró la rejilla del alcantarillado, una pesada cicatriz de hierro en la superficie de la tierra. El crujido del metal tensado al levantarla fue como abrir una tumba. Sin mirar atrás, se sumergió en la opresiva y expectante oscuridad. Allí abajo, el aire era viciado y frío, el aliento muerto del corazón secreto de la aldea. Esto no era un simple puesto de avanzada. Esta era la verdadera raíz, el núcleo purulento del poder de Danzo. Había estado allí antes, no como infiltrado, sino como súbdito, encadenado y destrozado. Había sido la herramienta más fina e inestable de Danzo. Esta noche, la herramienta había regresado para desmantelar a sus amos. Su misión era absoluta, un objetivo escalofriantemente simple. No se trataba de un asesinato selectivo. Era una purga. Danzo era la cabeza de la serpiente, pero el cuerpo eran los cientos de agentes condicionados y fanáticos que infestaban esta fortaleza subterránea. Todos y cada uno de ellos debían ser eliminados. Su primer acto de guerra no fue contra la carne, sino contra el propio sistema circulatorio de la instalación. Encontró una conexión de mantenimiento para la red principal de filtración de aire, un nexo de maquinaria zumbante y fríos conductos de acero. De una bolsa sellada, extrajo un pequeño recipiente. Con la facilidad que le otorga un entrenamiento largo y brutal, lo conectó a la entrada principal. Un siseo casi silencioso liberó un fino aerosol incoloro en la ventilación. Una potente neurotoxina diseñada no para una muerte piadosa, sino para un profundo estupor forzado químicamente. Con la primera ficha de dominó empujada, avanzó, un fantasma en un laberinto de hormigón. Delante, una patrulla de 2 hombres se materializó en la penumbra. Predecible, pensó con la fría claridad de un arma afilada. Un bucle de 7 minutos. El conducto de agua secundario en 40 segundos es la zona de muerte. Descendió por un conducto de ventilación, como una araña cayendo sobre un hilo de seda. El primer agente murió sin saber que estaba siendo atacado, la mano de Naruto tapándole la boca mientras un tanto se deslizaba limpiamente por su garganta. El segundo agente giró un nanosegundo demasiado tarde, su jadeo se silenció antes de que pudiera formarse. Un único movimiento fluido, un sonido suave y húmedo, y el cuerpo se desplomó silenciosamente al suelo. Continuó su silencioso e inexorable avance, un fantasma de muerte en la sofocante oscuridad. Llegó al centro de comunicaciones, una sala reforzada custodiada por 2 agentes más. No atacó directamente. Simplemente se apoyó contra la pared exterior, cerró los ojos y tejió el genjutsu del silencio absoluto. Dentro, el mundo se desvaneció ante los 2 guardias. El zumbido del equipo, el goteo constante de una tubería con fugas, el sonido de su propia respiración, todo desapareció. Un vacío inquietante y absoluto lo invadió. Un agente se tocó la oreja, su rostro era una máscara de confusión. El otro se puso de pie, su mano moviéndose hacia su arma. Era la única distracción que Naruto necesitaba. Entró en la sala, 2 golpes silenciosos como un susurro de acero, y cayeron. Colocó una sola etiqueta explosiva en la consola central, una diseñada no para detonar, sino para fundir instantáneamente el delicado circuito en un solo e inútil trozo de escoria. La instalación ahora estaba sorda y muda. Desde allí, su camino lo llevó al cuartel principal, donde dormían más de 100 agentes fuera de servicio. El aerosol ya había saturado el aire, llevándolos a un profundo estado de aturdimiento del que el pensamiento consciente era imposible. Para asegurarse, se paró en el centro de la larga y oscura habitación y tejió un suave y sofocante genjutsu, una nana de sombras que los envolvía en un cálido sueño del que nunca despertarían. Entonces, comenzó el lúgubre trabajo. Se movió de litera en litera, un metódico espectro de muerte.
Una mano sobre una boca, el rápido y silencioso corte de su tanto. No hubo forcejeo, ningún sonido, solo el trabajo silencioso y rítmico de un exterminador atendiendo a su tarea. Los pocos que permanecieron despiertos en las salas de entrenamiento fueron los siguientes. Usó el entorno como su coto de caza, el laberinto de pilares y equipo de entrenamiento se convirtió en su red. Los separó, eliminándolos uno a uno con una creatividad escalofriante. Un alambre de garrote de una alcoba oscura. Un sembón envenenado de las vigas. Un derribo rápido y brutal en un momento de distracción. Finalmente, se detuvo ante la última puerta, la más fortificada, el cuartel del mando central. Tras esta losa de acero reforzado, se reunía la élite de la élite, los 20 agentes seleccionados por Danzo para ser los colmillos de su golpe. Apoyó una mano plana sobre el frío metal. A través del guante, percibió el leve y disciplinado zumbido de 20 firmas de chakra, enroscadas y listas como serpientes en una cesta. Era el momento. No había vuelta atrás en este umbral. Respiró hondo, tembloroso. En el sofocante silencio previo a la tormenta, sus rostros acudieron a él, inesperados y angustiosamente claros. La risa radiante y despreocupada de Mizumi. La sonrisa orgullosa y firme de su padre. El abrazo feroz y envolvente de su madre. El rostro de Izumi, marcado por una desconsolada confusión que él mismo había provocado. Shisui, con los ojos llenos de una confianza desesperada y moribunda mientras el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Cada recuerdo era una espada que se retorcía en su alma. Ese era el precio. Estaba quemando el mundo que amaba para proteger al que merecían vivir. Perdóname, pensó, como un grito crudo y silencioso en lo más profundo de su mente. Apretó los puños, y el cuero de sus guantes crujió. El niño con familia murió en ese pasillo. Solo quedaba el lobo. Invocó la técnica que había forjado en secreto, un cataclismo controlado diseñado para un único y terrible propósito. Genkai Toparaik. SH. Un zumbido sordo se intensificó hasta convertirse en un crepitar ensordecedor cuando un relámpago blanco azulado explotó, arrastrándose sobre su armadura Ambu como un ser vivo y consciente. El aire en el túnel se sobrecalentó, con un sabor a ozono y violencia inminente. Los sellos de emergencia de las paredes parpadearon y se apagaron. No pateó la puerta. Simplemente dio un paso adelante, y la oleada de fuerza cinética pura y relámpagos que lo precedió vaporizó el acero reforzado, lanzando una nube de escoria fundida y metralla sobrecalentada hacia la habitación. Se convirtió en la tormenta. El cuartel de mando era una jaula de hormigón. Dentro, 20 figuras con chalecos antibalas grises idénticos y máscaras sin expresión reaccionaron al unísono. Eran instrumentos de la voluntad de Danzo, los asesinos perfectos e impasibles. Se preparaban para la batalla. No estaban preparados para una fuerza de la naturaleza. Para Naruto, en el momento en que el SH se encendió, el mundo se disolvió en un estado de hiperpercepción. El frenético crepitar de los relámpagos se convirtió en un zumbido interno constante. Se movió a través de la nube aún en expansión de su propio ataque, un fantasma azul blanquecino envuelto en relámpagos. Los dos agentes más cercanos a la puerta seguían siendo lanzados hacia atrás por la fuerza conmocionante. Simplemente los pasó, y la mera proximidad de su aura cargada de Raidon les quemó el sistema nervioso. Cayeron, inertes y humeantes. Un agente a su izquierda tenía su tanto a medio desenvainar. Naruto ya estaba allí. Su mano, brillando con una luz tan intensa que dolía contemplarla, atravesó la placa pectoral del hombre como si fuera agua. El cuerpo del agente se quedó rígido mientras una catastrófica descarga de rayos le impactaba directamente en el corazón. ¡Ataquen! ¡Sométanse! Gritó el líder del escuadrón, su voz era un retumbar distorsionado y en cámara lenta en la percepción alterada de Naruto. Una orden inútil. No había nada que hacer. Naruto se convirtió en un rayo que rebotaba, un torbellino de muerte que destrozó su perfecta coordinación antes de que pudiera formarse. Un agente comenzó los sellos manuales para un muro totón. La patada de Naruto, envuelta en rayos, se hundió en su esternón antes de completar el primer sello. Otro lanzó una lluvia de sembón envenenados. Naruto los vio flotar hacia él como insectos perezosos, los esquivó y ya estaba detrás del lanzador, con su tanto, un borrón silencioso que le cortó la médula espinal. Se impulsó contra una pared, dejando un cráter abrasador con su bota, y decapitó a dos agentes de un solo tajo. Aterrizó y giró, con la mano cargada con un rayo concentrado, impactando la máscara vacía de otro. La porcelana y el cráneo que se encontraba debajo explotaron en un estallido silencioso y contenido.
Su número no significaba nada. Su disciplina no significaba nada. Un agente se derrumbó. En un momento de pánico puro e instintivo, se giró para huir. Naruto era un destello de estática que apareció justo en su camino. Su mano se cerró alrededor de la garganta del agente. No hubo presión aplastante. Solo un único y violento pulso de Raiton. El agente se desplomó, con una voluta de humo saliendo de su boca abierta. El líder del escuadrón fue el último. Se encontraba en el centro de la sala, rodeado por los cuerpos de sus camaradas caídos, con su canto en una postura defensiva perfecta. Contempló la figura azul blanquecina que caminaba lentamente hacia él. Por primera vez en su vida, sintió un atisbo de una emoción que le habían enseñado a olvidar. Un terror absoluto y primario. El jefe del escuadrón se abalanzó, un último y desesperado acto de deber. Nunca lo alcanzó. Una lanza de relámpago puro y concentrado surgió de la palma de Naruto, atravesando el pecho del agente y vaporizando un agujero circular perfecto a través de su corazón, su columna vertebral y la pared de concreto detrás de él. El agente permaneció inmóvil por un instante imposible antes de desplomarse en un montón de armadura humeante y cenizas. El silencio, repentino y absoluto, volvió a invadir la habitación. Se encontraba en el centro de la carnicería, una estrella azul, solitaria y crepitante en una constelación de muertos. Se miró las manos. El relámpago que las envolvía ya no era un aura constante, sino una corona furiosa y errática que escupía y silbaba, una señal visible de su control cada vez más débil. Cada segundo que pasaba era una nueva agonía, otro conjunto de sus propios canales internos quemándose. La misión no había terminado. La cabeza de la serpiente seguía adherida. Dejando atrás el silencioso y derruido cuartel, se adentró en el corazón de las instalaciones muertas. El pasillo que tenía delante era un túnel estéril y monótono de fría piedra, que conducía al único lugar más fortificado que el cuartel, las habitaciones personales de Danzo. El aire se enfrió allí, y la piedra parecía absorber toda la luz y el calor. El camino no estaba vigilado, pero el Mangekyou de Naruto gritó una silenciosa advertencia. El silencio era una mentira. Lo estaban observando. Se detuvo ante un par de puertas de hierro sencillas y sin adornos. No se molestó en probar la manija. Simplemente levantó una mano, y un arco controlado de relámpago puro saltó de sus dedos, golpeando el mecanismo de la cerradura. Con un crujido agudo y una nube de humo acre, la cerradura se derritió en una ruina brillante y fundida. Empujó las pesadas puertas hacia adentro. La habitación de más allá era una emboscada. Desde las sombras a su izquierda y derecha, dos figuras se abalanzaban con una gracia sincronizada y letal. A su izquierda estaba F. Yamanaka, con las manos formando el sello de transferencia mental, una marioneta controlada mentalmente con garras metálicas que se lanzaba hacia adelante para atraparlo. A su derecha estaba Torune Aburame, abalanzándose con las manos desnudas, con la piel erizada por el brillo casi invisible de sus nanoinsectos Rinkaich. Era una trampa perfectamente diseñada para someter a cualquier enemigo. Habían planeado un ataque contra un shinobi. No estaban preparados para esto. Insignificante, fue el único pensamiento que registró. Las garras de la marioneta estaban a centímetros de su cuerpo cuando el aura de relámpagos que la rodeaba explotó. Los intrincados hilos de chakra que la controlaban se incineraron al instante, y la marioneta misma estalló en 1000 pedazos astillados y humeantes. F, atrapado en el borde de la explosión, fue lanzado contra el muro de piedra con un crujido espantoso. Torune fue más rápido y aceleró su ataque. Pero en cuanto su mano envenenada entró en el campo del Raik, sus insectos se vaporizaron en una explosión de estática púrpura. Una catastrófica descarga eléctrica se apoderó de todo su cuerpo. Se quedó rígido, con un grito silencioso congelado en sus labios, y luego se desplomó, convertido en un cuerpo humeante y tembloroso. Naruto ni siquiera lo había mirado. Su mirada ya estaba fija en F, que se recuperaba. Antes de que el Yamanaka pudiera intentar otro jutsu, Naruto ya estaba sobre él. Su tanto fue un borrón, un único y limpio corte horizontal. Se acabó. Pasó por encima de sus cuerpos y entró en la oficina. La habitación era espartana. Una vela sobre un escritorio de piedra desnuda proyectaba la única luz. Y tras ella, una estatua viviente tallada en la sombra, estaba sentado Danzo Shimura. Levantó la vista. Su único ojo, al descubierto, estaba tan desprovisto de calor como un fragmento de obsidiana. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Me preguntaba cuánto tardarías en deshacerte de mis guardias, dijo Danzo con voz áspera y seca. Una prueba de tu potencial.
Señaló la silla de respaldo duro frente a él. Siéntate. El chico que moldea menos tendría la cortesía de escuchar las últimas palabras de su amo. Naruto permaneció de pie, mientras los relámpagos a su alrededor crepitaban suavemente. Nunca fuiste mi amo. ¿No? La sonrisa de Danzo se ensanchó. Era una sonrisa depredadora y sin sangre. Te di un propósito. Te mostré la verdad que tu padre sentimental era demasiado débil para revelar. Que la paz es una mentira. Que la supervivencia de la aldea es la única moral. Estás ahí ahora, un asesino de parientes en ciernes, y me dices que no aprendiste mis lecciones. Eres mi obra maestra, Naruto-kun. La herramienta definitiva, forjada en el fuego de la pérdida y el deber. La furia de Naruto, fría y controlada, se apoderó de él. Soy el precio del golpe que tramaste. Danzo rió entre dientes, con un sonido seco y estridente. Un pequeño precio por una Konoha más fuerte. Lentamente, comenzó a desenvolverse las vendas de su brazo derecho, revelando la grotesca extremidad, adornada con una docena de Sharingan carmesíes, inmóviles. Intentas matarme. Un gesto inútil. Con eso, se levantó, con un kunai en su mano izquierda. Estilo de viento. Hoja de vacío. Una delgada y casi invisible hoja de aire comprimido salió disparada de su boca. Naruto la esquivó sin esfuerzo mientras atravesaba la puerta de hierro detrás de él. Se abalanzó, su cuerpo convertido en una mancha de luz azul blanquecina, su mano como una lanza de relámpago puro que atravesó el pecho de Danzo. Danzo bajó la mirada y volvió a levantarla, tosiendo un chorro de sangre que crepitó contra el aura de Naruto. El primero, es por tu arrogancia, susurró, y se desplomó, muerto. Un instante después, una risa seca resonó a sus espaldas. Naruto giró. Danzo estaba junto a la pared, ileso. Uno de los 12 ojos Sharingan de su brazo estaba ahora firmemente cerrado, permanentemente. Otra vez. Danzo atacó con una ráfaga de balas de vacío. Naruto avanzó entre la tormenta de rebotes y acortó la distancia, hundiendo su tanto en el abdomen de Danzo. Un astuto golpe, gruñó Danzo, antes de que su cuerpo se desvaneciera en una negrura profunda. Se recompuso cerca de su escritorio, con un segundo ojo en su brazo ahora cerrado. El tercero, dijo Danzo, es por tu sentimentalismo. Golpeó el suelo con la palma de la mano. Jutsu de invocación. Un enorme Baku, con forma de elefante, se materializó, apuntando con su trompa hacia Naruto. Un objetivo enorme. Naruto golpeó el suelo de piedra con la mano, y un complejo sistema de sellado se extendió desde la punta de sus dedos. Arte de sellado Uzumaki. Campo de supresión de chakra. El Baku rugió cuando los sellos cortaron su conexión con Danzo, y se desvaneció con un grito de frustración. Danzo abrió los ojos de par en par. En ese instante, Naruto lo atacó. Una decapitación limpia. La tercera muerte. Danzo se recompuso. Impresionante Fuinjutsu. La cuarta lección, es que un legado es una carga. Atacó con una tormenta de kunais que dejaba rastros de explosivos. El Manjeki de Naruto se encendió, lanzando un genjutsu. En la visión de Danzo, Naruto fue consumido por el fuego. En realidad, Naruto usó el destello como cobertura, deslizándose hacia el punto ciego de Danzo. Su puño, cargado de relámpagos, se hundió en la nuca de Danzo. La cuarta muerte. Una ilusión ingeniosa, resonó la voz de Danzo mientras se recomponía. Pero te estás cansando. Siento cómo fluctúa tu chakra. Tu técnica te está devorando. La quinta lección es la más importante. El verdadero poder perdura. Tenía razón. El cuerpo de Naruto gritaba. Necesitaba terminar con esto. Mi turno, gruñó Naruto, su mente, un instrumento brillante y roto que resolvía el horrendo rompecabezas. No es inmortal. Un parásito que quema vidas robadas. El brazo es la fuente. Córtalo. Tu última lección, anciano, dijo Naruto, es que un lobo acorralado no es una herramienta. Es un verdugo. Sabía lo que venía. Danzo inhaló. Estilo viento. Gran esfera de vacío. Una colosal bola de viento comprimido se formó ante su boca. Naruto no embistió. Realizó una rápida serie de sellos manuales. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. No apuntó a Danzo, sino al techo justo encima de la esfera. El aire intenso y sobrecalentado se abalanzó sobre ella, creando una catastrófica reacción térmica. La esfera, perfectamente formada, se tambaleó, se volvió caótica e implosionó violentamente. La onda expansiva destrozó la sala. Danzo, atrapado en el centro, salió despedido hacia atrás, con la concentración destrozada. Fue la apertura perfecta.
Naruto se movía a través del caos, como una flecha de luz azul blanquecina. Ignoró el cuerpo de Danzo. Su espada, un arco brillante, no apuntaba a la cabeza ni al corazón. Apuntaba al hombro. Su tanto, envuelto en rayos, impactó. Se oyó un chisporroteo nauseabundo de carne cauterizada, y por primera vez, Danzo gritó. Un sonido crudo e inhumano de genuina conmoción y dolor. Su grotesco brazo, con su Sharingan, se desprendió de su cuerpo y aterrizó en el suelo con un golpe seco y húmedo. Los 7 ojos restantes se cerraron uno a uno como estrellas moribundas. Danzo se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro humeante, con el rostro incrédulo. Ahora era solo un anciano manco y tuerto. Antes de que pudiera intentar un último y desesperado sello maldito, Naruto ya estaba sobre él. Su rostro estaba a centímetros del de Danzo, y los ojos fríos y muertos de su máscara de lobo miraban fijamente al único ojo aterrorizado de Danzo. La raíz de la oscuridad de Konoha, susurró Naruto con una voz muerta y hueca. Hay que purgarla. Su tanto se deslizó limpiamente, finalmente, a través del corazón de Danzo. El cuerpo del hombre que se había autoproclamado la oscuridad del mundo shinobi se desplomó al suelo con un golpe seco y definitivo. La serpiente estaba muerta. El silencio que volvió a la cámara fue absoluto, un vacío profundo y sordo. La única llama de la vela, que había sido testigo silencioso, continuó su solitaria vigilia, proyectando largas sombras danzantes que hacían sentir a los muertos como si aún se movieran. El propósito que lo había impulsado, la fría concentración que había convertido su dolor en un arma, se había cumplido. La adrenalina se desvaneció. Estaba solo. Y entonces el rayo murió. No se desvaneció. El aura furiosa y blanquecina del Raik chisporroteó con violencia y se extinguió, sumiendo la habitación en una penumbra opresiva. El zumbido interno de poder cesó, y en su lugar, un silencio atronador llenó sus oídos. La reacción fue un cobrador de deudas que llegó con un interés brutal e inmediato. Un sonido ahogado e inhumano escapó de la garganta de Naruto mientras se tambaleaba, sus piernas se negaban a sostenerlo. Se estrelló contra la pared de piedra, con todo su cuerpo sacudido por un violento temblor. Su visión se disolvió en una nauseabunda confusión, la única llama de la vela fracturándose en una docena de estrellas danzantes y acusadoras. El dolor era un fuego en sus nervios, como si cada canal de chakra, tenso para contener la tormenta, se hubiera desprendido, dejando tras de sí una red de tejido destrozado y protestante. Se dobló en dos, con una tos áspera, húmeda y desgarradora que le desgarraba los pulmones. Se arrancó la máscara de lobo de la cara con mano temblorosa, jadeando en busca de un aire que parecía fuego. Una segunda tos lo arrancó, y un espeso chorro de sangre salpicó el pálido suelo de piedra, oscuro y vívido a la luz de las velas. Se deslizó por la pared hasta desplomarse en el suelo, con el cuerpo aullando. Este era el precio calculado de ejercer un poder prohibido. La técnica completa y desenfrenada lo habría matado. Esta forma inferior, el SH, era capaz de sobrevivir. Pero sobrevivir tenía su propio precio terrible. Con un esfuerzo monumental, luchó contra la oscuridad que lo invadía. Buscó a tientas una bolsa sellada en su cintura, con dedos torpes y temblorosos, y sacó un pequeño frasco de plomo, un regalo de los laboratorios de Orochimaru antes de su deserción, proporcionado por el propio Danzo. Píldoras diseñadas no para curar, sino para suprimir las respuestas autodestructivas del cuerpo ante un trauma extremo. Se metió las pastillas negras como la tiza en la boca y las tragó en seco. El sabor amargo y acre en su lengua cubierta de sangre. Yacía allí, respirando entrecortadamente, esperando. Poco a poco, los químicos hicieron efecto. El ardor en sus nervios se convirtió en un profundo dolor. Los temblores cesaron. Pudo respirar de nuevo. Uno menos, pensó, un susurro entrecortado en su mente. Queda uno. Miró la sangre en el suelo. Su sangre. Pensó en el silencioso y dormido recinto de arriba, en los rostros de quienes estaba a punto de ejecutar. Pensó en Izumi. Shisui, Izumi, tengo que seguir adelante, usando la fría piedra del escritorio de Danzo como palanca, arrastró su cuerpo tembloroso y destrozado hacia arriba. Se tambaleó, la habitación se inclinó violentamente, y esperó a que el mundo se estabilizara. Recogió su máscara de lobo, limpió la sangre de su interior y la deslizó de nuevo en su lugar. La fría porcelana era un peso familiar y reconfortante. Le dio la espalda a la serpiente muerta y a las ruinas de sus aposentos y se fundió nuevamente en los túneles. El ascenso desde el corazón muerto de Root fue una escalada lenta y deliberada de regreso al mundo de los vivos.
Naruto se movió a través de los túneles laberínticos no con la velocidad furiosa de su descenso, sino con un paso sombrío y mesurado. Este tiempo extra fue un regalo. Las potentes píldoras diseñadas por Orochimaru eran un milagro químico, un veneno que luchaba contra un veneno mayor. La agonía abrasadora en sus canales de chakra retrocedió, entumecida en el dolor familiar y profundo que se había convertido en la base de su existencia. Su vitalidad Uzumaki, un fuego obstinado e indomable, luchó contra el daño autoinfligido, curando toscamente las peores de las heridas. Para cuando llegó a la escalera final, no estaba completo, pero era funcional. Era un arma que había sido rota y reforjada, aún letalmente afilada, pero marcada para siempre. Apartó la pesada rejilla de hierro de la alcantarilla y emergió al fresco aire nocturno. El mundo que lo rodeaba fue una conmoción para los sentidos. El aroma a tierra húmeda y jazmín nocturno, la suave caricia del viento, el vasto cielo abierto, todo era extraño, un mundo del que ya no se sentía parte. Se quedó un momento a la sombra de la antigua muralla de la ciudad, como un fantasma que regresaba de una tumba que él mismo había creado. Su objetivo era visible desde allí. El amurallado distrito Uchiha, una isla orgullosa y aislada en el corazón de Konoha. No dudó. Se movió, un borrón de movimiento que ya no crepitaba con relámpagos, sino que era un silencio cada vez más profundo. Llegó a lo alto de la puerta principal, una gárgola silenciosa que contemplaba el lugar que guardaba sus recuerdos más preciados. El complejo no dormía. Un estado de alerta máxima, consecuencia directa de la fallida infiltración de Shisui, había convertido el distrito en una fortaleza. Las patrullas de la fuerza de policía Uchiha se movían como espectros por las calles, sus ojos carmesí Sharingan cortando cada sombra como brasas incandescentes. El aire estaba denso con una tensión tan palpable que se sentía como un peso físico. Este era el hogar de su mentor. El hogar de la chica que amaba. Y ahora era su territorio de caza. Comenzó a tejer una compleja serie de señales con las manos, con movimientos precisos que no delataban el daño que aún asolaba su sistema. Este era un arte Uzumaki, algo que le había enseñado no Fugaku, sino su madre. Arte de sellado Uzumaki. Formación de prisión silenciosa de 4 lados. Presionó las palmas de las manos sobre las pesadas vigas de madera de la puerta. Una ola invisible y silenciosa de chakra inundó todo el distrito. No era un jutsu violento, sino uno sutil y sofocante. Desde fuera, nada parecía haber cambiado. Pero dentro, el recinto era ahora una tumba silenciosa. La barrera lo absorbería todo. Ninguna alarma, ningún grito, ningún rugido de una bola de fuego llegaría jamás a los oídos de la aldea dormida. Nadie podía entrar. Y, lo más importante, nadie podía salir. Él había sellado su destino. Él había sellado el suyo. Su Manjeki cobró vida, y su patrón de shuriken de 3 hojas giró lentamente mientras miraba hacia abajo. Vio las patrullas, los sellos de las puertas, las señales de chakra dentro de las casas. Vio la casa principal, antaño un lugar de cálidos recuerdos, ahora solo otro objetivo en una cuadrícula. La imagen del rostro de Izumi, con sus ojos llenos de una confusión desgarradora, cruzó por su mente. La sensación fue un golpe físico, una punzada de agonía que las píldoras no podían aliviar. Por un instante aterrador, su determinación flaqueó. Podía detenerse. Podía dejarlos vivir y enfrentar la inevitable guerra civil. Entonces, recordó el cuerpo de Shisui enfriándose en sus brazos. Recordó la última y desesperada súplica de su amigo. Protege la paz, haz lo que debas. Aplastó el dolor, enterrando al chico que amaba a Izumi Uchiha bajo una montaña de frío y duro de ver. La misión era absoluta. La enfermedad que se había arraigado en este clan debía ser purgada por completo. Ningún adulto que haya respirado en este clan durante la planificación de este golpe verá el amanecer, sus pensamientos eran fríos y afilados como el acero. Solo los niños. Ellos son el futuro. El resto, son la enfermedad. Hay que erradicarla. Desenvainó su tanto, cuya hoja negra opaca parecía absorber la luz de la luna. Echó una última mirada a la aldea más allá de la barrera, una despedida definitiva y silenciosa al mundo por cuya protección lo sacrificaba todo. Entonces, se dejó caer por la puerta. El fantasma había entrado en la tumba y la cacería había comenzado. En el momento en que sus pies tocaron el suelo dentro de la barrera, el mundo cambió. Los sonidos distantes y reconfortantes de Konoha se desvanecieron, reemplazados por el silencio opresivo y artificial de su propio jutsu. Era el silencio del vacío, el silencio antes de un último aliento.
Su Manjeki, una terrible y brillante brújula carmesí, lo guió hacia el laberinto de estrechos callejones y jardines sombríos que conocía tan íntimamente como su propio apartamento. Allí era donde él e Izumi habían jugado al escondite de niños. Esta noche, usaría esos recuerdos de inocencia como mapa para una matanza metódica. Su primer objetivo fue una patrulla de 4. Entre ellos estaba Uchiha Teka, un hombre que una vez le había alborotado el cabello a Naruto en un festival y había elogiado su ambición. Naruto se convirtió en una sombra entre sombras, siguiéndolos desde los tejados. Esperó, con una paciencia inhumana, hasta que su ruta los llevó más allá del viejo estanque de Koi en el jardín central del distrito. Dejó caer una sola pastilla de humo hecha a medida en una fuente decorativa de bambú. Liberó un humo mezclado con un agente suave que irritaba específicamente los sensibles conductos lacrimales conectados al Sharingan. El efecto fue instantáneo. La patrulla tosió, su visión perfecta se nubló y su coordinación flaqueó. ¡Gas! Gritó Teka, con la voz apagada y presa del pánico. Retrocedan. Formen. Nunca terminó. Naruto se movió, ya no era una tormenta de relámpagos sino un susurro de acero. Parpadeó entre las sombras detrás de Teka, con una mano apretando la boca del hombre mientras con la otra le clavaba el tanto limpiamente en la nuca. Usó el cuerpo del moribundo como escudo, un peso muerto para absorber los frenéticos shuriken lanzados por sus camaradas. Antes de que los otros 3 pudieran localizarlo en el humo arremolinado, él estaba entre ellos. Un parpadeo a la izquierda. Un rápido y brutal corte en una garganta. Un parpadeo a la derecha. Una estocada precisa y ascendente bajo la barbilla y en el cerebro. El último hombre, con los ojos abiertos por un terror que no podía expresar con palabras, abrió la boca para gritar una advertencia que nunca sería escuchada. Naruto ya estaba allí, con la mano sobre el rostro del hombre, su tanto deslizándose entre las costillas para perforar el corazón. Tenía un hijo, susurró una voz en su mente. Aplastó el pensamiento y arrastró los 4 cuerpos a las turbias aguas del estanque de Koi. Se hundieron sin hacer ruido, mientras su sangre ennegrecía el agua oscura. Siguió adelante, con el corazón frío y pesado en el pecho. Cada muerte era una nueva herida en su alma. Estos no eran agentes de raíz con máscaras inexpresivas. Eran hombres que conocía. Recordaba sus rostros, sus familias, sus voces. Y los mató a todos de todos modos. Evitó los guardias y sellos de los ancianos concejales, cuyas defensas eran un rompecabezas infantil para su herencia Uzumaki. Encontró al primero, Uchiha Yashiro, meditando en su estudio. Los ojos del anciano se abrieron de golpe cuando Naruto entró en la habitación. Tú, suspiró Yashiro, su rostro era una máscara de conmoción y furia. Por tu traición, susurró Naruto con una voz muerta y hueca. La pelea, si así se le podía llamar, duró menos de 2 segundos. Se movía de casa en casa, un fantasma de la muerte en el distrito dormitorio, volviéndose brutal y aterradoramente eficiente. Guiado por su Sharingan, se dirigía primero a la habitación de los padres. Una mano sobre una boca. Un golpe rápido y silencioso. Aprendió a hacerlo sin despertar al otro progenitor, otorgándoles un último e inconsciente segundo de paz. Vio las vidas que habían construido. Retratos familiares en las paredes, dibujos infantiles pegados a los refrigeradores. En una casa, encontró a una pareja dormida en brazos del otro. Los mató así, un solo golpe fluido para cada uno, dejando sus cuerpos intactos en su abrazo final. Con cada muerte, la voz en su cabeza se hacía más fuerte, una letanía de fantasmas. Este es Inabi. Este es Uruchi. Lo viste en la tienda de Dango con su esposa la semana pasada. Este es Yakumi. Su hija es amiga de Izumi. Cada recuerdo era una nueva punzada de agonía. Las pastillas calmaban el dolor de su cuerpo, pero no aliviaban el tormento de su alma. Su peso era aplastante, una presión física que le dificultaba la respiración. Sintió una humedad en las mejillas y se dio cuenta, con una conmoción distante, de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro desde detrás de los ojos insensibles de su máscara. El llanto era tenue y agudo, una aguja de sonido que perforaba el silencio sofocante del recinto Uchiha. Era el sonido de un bebé despertando en la oscuridad. En su dormitorio, Akira Uchiha y su esposa, Setsuna, se movieron. Asa está despierta, murmuró Setsuna. El instinto maternal superó su agotamiento. Akira ya se movía, buscando no una lámpara, sino el kunai que guardaba junto a la cama. Quédate aquí, susurró con voz tensa. El silencio afuera no era el adecuado. Era denso, con un sabor a ozono y a algo metálico y extraño. Ignorándolo, Setsuna ya estaba a su lado.
Juntos, avanzaron por el pasillo corto y oscuro. La puerta de la habitación estaba entreabierta. La empujaron y entraron. Y su mundo terminó. La habitación estaba bañada por la fría luz de la luna llena. En el centro, de pie junto a la cuna de su hija, que lloraba, había una figura. Estaba empapado en sangre. Esta empapaba su uniforme oscuro, goteaba de las yemas de sus dedos enguantados y manchaba la porcelana blanca de su máscara de lobo con horripilantes patrones arteriales. Sostenía un tanto desenvainado, cuya hoja negra parecía absorber la luz de la luna. Lo reconocieron al instante. Y en ese momento aterrador, lo entendieron. Naruto, Setsuna respiró, llevándose una mano a la boca, el sonido fue un sollozo estrangulado de incredulidad. El entrenamiento de Akira tomó las riendas. Empujó a su esposa ligeramente hacia atrás, con la mirada fija en el espectro ensangrentado de su antiguo alumno. No había escapatoria. Conocía la velocidad del chico, el poder que se ocultaba bajo esa quietud aterradora. Su mente no buscaba un contraataque, sino una pregunta desesperada. ¿Tu deber se extiende a los niños? Preguntó Akira con una voz sorprendentemente firme, aunque el corazón le latía con fuerza. ¿Asa muere por los errores del clan? La figura de la máscara de lobo guardó silencio por un instante. El único sonido eran los gritos aterrorizados de su hija. Luego, envainó su espada. El sonido fue suave, definitivo. No, la voz de Naruto era monótona y apagada. Despídete. Es la única cortesía que puedo ofrecerle a mi antiguo sensei. El kunai se le escapó de los dedos entumecidos a Akira, resonando contra el suelo de madera. Era el sonido de la voluntad de un guerrero que se quebraba, el sonido de un padre que elegía a su hija en lugar de una lucha que jamás podría ganar. Un sollozo ahogado se le escapó, un sonido de gratitud tan profunda y desgarradora que pareció dolerle físicamente. Las lágrimas corrían por el rostro de Setsuna mientras se tambaleaban hacia la cuna, desesperados por reclamar esos últimos segundos robados. Akira levantó con cuidado a su hija, cuyo pequeño cuerpo temblaba. Los gemidos de Asa se suavizaron al hundir el rostro en la familiar seguridad del cuello de su padre. Setsuna se inclinó, su cuerpo temblando con sollozos incontrolables. «Oh, mi bebé, mi dulce, dulce Asa», susurró con voz quebrada y áspera. «Escúchame, pequeña. Tu madre, quería verte dar tus primeros pasos, quería trenzarte el pelo y enseñarte a hacer dango». Sus palabras se convirtieron en llanto. Respiró hondo. «No seas como nosotras. Nuestro orgullo, nuestro estúpido orgullo, no dejes que te afecte. Simplemente vive. Vive una vida feliz, sé amable, y recuerda que tu madre te amó más que a la vida misma». Akira abrazó a su hija con más fuerza, inhalando su aroma por última vez. «Nuestro clan fue cegado, Asa», murmuró con voz áspera y quebrada. «Elegimos las sombras en lugar de la luz. Nunca tomes esa decisión. No nos honres con venganza. Hónranos viviendo en paz. Escucha a tu corazón». La besó en la frente con labios temblorosos. «Siempre estaremos contigo». Con un último y prolongado beso, Akira recostó a Asa en su cuna. Setsuna le subió la mantita hasta la barbilla. Echaron una última mirada a su hija, un ángel que jamás las recordaría, y luego se giraron. Sus rostros estaban surcados por las lágrimas, pero a pesar de la agonía, una extraña y terrible paz se había instalado en sus ojos. Naruto observaba con una quietud profunda y escalofriante. El chico que habría quedado destrozado ante semejante demostración hacía tiempo que había desaparecido, sepultado bajo una montaña de responsabilidades. Dio un paso al frente. «Cierra los ojos». Al hacerlo, una suave oleada de chakra los inundó. En su último instante, no vieron a un asesino ensangrentado. Vieron un campo bañado por el sol. Vieron a su hija, Asa, adulta y feliz, corriendo hacia ellos, con su risa como el sonido de campanas. Un solo movimiento rápido. No hubo sonido. Naruto se paró junto a los dos cuerpos. Miró a la bebé, ahora silenciosa, en la cuna. Sus grandes ojos Uchiha miraban fijamente su aterradora máscara. Sostuvo su mirada y, con un último y suave pulso de chakra, la sumió en un sueño tranquilo y sin sueños. Sintió que un pedazo de su corazón se rompía y se convertía en polvo. Se apartó de la cuna, de la niña huérfana dormida, y se fundió de nuevo en las sombras. El trabajo no había terminado. Aún quedaban docenas de adultos, shinobis, policías, civiles, todos contaminados por el veneno del golpe. Se movió por las calles silenciosas, con el peso de 100 vidas robadas sobre sus pequeños hombros. En su metódica purga, un solo error era inevitable. Una tabla del suelo crujió demasiado fuerte. Una sombra se movió demasiado pronto.
Fue suficiente. Un silbido agudo y agudo, el sonido inconfundible de una alerta policial, atravesó la noche. Al instante, otro silbido respondió, y luego otro. Las puertas se abrieron de par en par. Los shinobi inundaron las calles, con sus ojos rojos de Sharingan encendidos. Sector Gamma, informe. Gritó una voz a través de sus comunicaciones internas. No tener contacto con la propiedad de Yashiro-sama. La patrulla 4 se ha ido. Repito, la patrulla 4 no responde. Contacto enemigo en mi ubicación. Inavisan está muerto. Todo mi escuadrón está. La transmisión terminó con un sonido húmedo y ahogado. Los informes se multiplicaron, pintando la imagen de una masacre sistemática. La confusión se transformó en una aterradora conclusión. El enemigo ya estaba dentro de la tumba con ellos. El avispero había sido derribado. Naruto se encontraba en una azotea con vistas a la plaza central, observando el caos que se desataba. El tiempo del sigilo había terminado. Se dejó caer desde la azotea, aterrizando en el centro de la plaza con un golpe sordo, increíblemente fuerte en el aire cargado. Desenvainó su tanto y esperó, un lobo solitario y ensangrentado en el corazón del campo de batalla. Llegó el primer equipo de 5 Chunin. Es él. Gritó uno. El Ambu. Es él. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. 5 enormes orbes de llamas hirvientes convergieron hacia él. Naruto no se movió. Estilo agua. Muro de formación de agua. Un enorme vórtice de agua estalló a su alrededor, encontrándose con las bolas de fuego en un ensordecedor siseo de vapor que envolvió la plaza al instante en una densa y cegadora niebla. Este era su nuevo terreno de matanza. El Uchiha vio su firma de chakra, un sol resplandeciente en el centro del vapor. Está ahí. Rodéenlo. Ordenaron, avanzando. Pero la firma de chakra era una mentira, un clon dejado como faro. El verdadero Naruto ya se movía por el borde del vapor, un fantasma en la niebla. Atacó desde su flanco. El primer Uchiha sintió un dolor agudo en la espalda y nada más. El segundo se giró al oír a su camarada caer al suelo, solo para encontrar el rostro enmascarado de Naruto a centímetros del suyo antes de que el tanto se deslizara bajo su barbilla. Los Uchiha eran maestros, pero luchaban contra un fantasma que conocía sus tácticas, sus debilidades, y él usó su previsibilidad en su contra. Está usando el vapor. Usuarios de Futon, despejen el área ahora. Rugió una nueva voz mientras llegaban más shinobi. Una poderosa ráfaga de viento disipó el vapor, revelando a Naruto de pie sobre los cuerpos del primer escuadrón. La furia del clan era absoluta. Atacaron como uno solo, una oleada de fuego y acero. Esto ya no era una purga. Era una guerra. Naruto recibió la ola. Su tanto era un borrón, desviando, parando, matando. Pero era uno contra docenas. Un kunai le abrió un profundo corte en la pierna. Una bola de fuego le rozó el hombro, quemándole el uniforme. El temblor en sus manos se acentuó. Sangraba. Estaba siendo agotado. Levantó la vista, con su manjeki girando, contemplando el mar de rostros furiosos y llenos de odio, rostros que una vez conoció como vecinos. Vio cómo se cerraba la trampa. Un oficial, un hombre de rostro adusto llamado Uchiha Tetsuya, dio un paso al frente. Luchan con la eficiencia de un Uchiha, Ambu, gritó. Conocen nuestras formas, nuestras técnicas. ¿Quiénes son? ¿Quién es el traidor que se atrevería a alzar la mano contra el orgullo de Konoha? La pregunta flotaba en el aire. En el caos de una parada, la correa de su máscara se había roto parcialmente. Al girarse para encararlos, la máscara dañada se movió. Por una fracción de segundo, la luz de la luna iluminó el rostro que había debajo. Las marcas de los bigotes. La mata de pelo rubio. Y el imposible manjeki carmesí girando en un ojo que debería haber sido azul. Una exclamación colectiva recorrió a la multitud. Naruto. Susurró uno, un nombre frágil y roto. El hijo del Hokage, el rostro de Tetsuya se contrajo, y su furia dio paso a una expresión de traición desgarradora. Tú, espetó, con una palabra cargada de veneno. ¿El chico que Fugaku-sama entrenó en persona? Su voz se elevó hasta convertirse en un rugido de odio puro y sin adulterar. Asesino de parientes. Traidor. Las palabras resonaron por la plaza, un juicio final. Naruto se enderezó. Se llevó una mano a la cara, acomodándose la máscara, ocultando al chico y dejando solo al lobo. Aceptó los títulos. Eran el precio. Cerró los ojos un instante. La última lágrima que derramaría por ellos, una sola gota de sangre de su tenso manjeki, trazó un camino por su mejilla, oculta al mundo. Abrió los ojos y el último destello del niño desapareció.
No levantó su espada. No expuso sus razones. Simplemente contempló a los últimos vestigios del clan Uchiha y les dio su última y terrible respuesta. Tu resistencia es inútil. Un torrente de chakra, inmenso y ancestral, brotó de él. No era un azul crepitante, sino una energía profunda, espectral, de color rojo sangre, que se desparramó en el aire como tinta en el agua, enfriándolo y cristalizando la humedad en una fina y brillante escarcha. La energía ascendió de él, fusionándose con un sonido como el de una piedra de mole y la seda desgarrada. Los Uchiha, maestros del chakra, solo podían contemplarlos con terror absoluto. Esto no era ninjutsu. Era algo primigenio, algo de las leyendas más oscuras de su propio clan. Primero, una colosal caja torácica de pura fuerza carmesí se materializó a su alrededor, y la mera presión de su manifestación hizo retroceder al shinobi más cercano. No es un jutsu, susurró Tetsuya, con el rostro ceniciento y el Sharingan abierto por un horror ancestral incipiente. Es Susanoo. La estructura creció. Las vértebras se apilaban unas sobre otras. Brazos esqueléticos emergían de las articulaciones de los hombros recién formadas. Un samurái colosal con cabeza de lobo, de pura voluntad destructiva, se alzaba ahora sobre la plaza. Sus cuencas vacías brillaban con una luz carmesí maligna. En sus enormes manos acorazadas, sostenía un par de katanas espectrales, con hojas del color de la obsidiana pulida. Dentro del pecho de este dios carmesí de la muerte, Naruto se encontraba. Su pequeña forma sangrante era un corazón insignificante en un cuerpo de pura voluntad. Su manjeki brillaba desde el interior del yelmo del Susanoo como dos estrellas moribundas. Por el futuro, susurró. Desde el Susanoo, las palabras resonaron, amplificadas en un pronunciamiento profundo y resonante que vibró en los huesos del último Uchiha. El colosal samurái alzó una de sus katanas de obsidiana. Se movía con una velocidad imposible y grácil. Al cortar el aire, un vasto arco en forma de media luna de chakra puro y carmesí surgió de su filo. Tetsuya y los 5 shinobi a su lado tuvieron el tiempo justo para que su Sharingan registrara la ola de muerte absoluta que se aproximaba antes de que los inundara. No hubo sonido. Sus cuerpos fueron bisectados, y antes de que pudieran caer, la energía residual se encendió. Estallaron en columnas de llamas carmesí, borrados de la existencia. Los Uchiha restantes gritaron, un sonido de puro terror animal. Se dieron la vuelta para huir. El Susanoo juntó sus dos manos colosales y acorazadas. El chakra rojo sangre de la construcción comenzó a agitarse y a sisear, ahora imbuido de la naturaleza cruda y caótica del rayo. Un destello de un recuerdo, nítido como un cristal, interrumpió la atención de Naruto. Un Kakashi más joven demostrando la bestia relámpago. Un sabueso leal hecho de chakra puro. Había tomado ese concepto y lo había distorsionado, amplificándolo a través de la monstruosa lente de su manjeki. Había creado una manada de asesinos. Raiton. Raig no Mure. Resonó la voz amplificada de Naruto. Liberación relámpago. Grupo de bestias relámpago. El Susanoo golpeó la plaza con sus manos. De las brillantes fisuras de la piedra emergió una manada de lobos cazadores, cuyos cuerpos estaban forjados de pura y crepitante energía carmesí. La matanza ya no era un juicio. Era una cacería. Los lobos de relámpago se movían a una velocidad inimaginable, destrozando a los shinobi que huían, dejando solo marcas de quemaduras ennegrecidas en la piedra. Cuando el último Uchiha fue destrozado, los lobos espectrales convergieron, implosionando en una detonación final y cataclísmica. Cuando la luz se desvaneció, la plaza era un enorme cráter humeante y revestido de vidrio. No quedaba nada. Se acabó. El colosal Susanoo se disolvió, hasta que solo quedó Naruto en pie en el corazón del cráter. El matarreyes. El traidor. Se tambaleó, su cuerpo era un coro de gritos de nervios destrozados. Buscó a tientas el frasco de plomo, tragando en seco otra de las pastillas negras y escamosas. Del borde del cráter, una figura emergió de las sombras de la casa principal. Era el hombre que había estado evitando. El objetivo final. El impostor con el rostro de Fugaku Uchiha. Toda esta muerte, ¿con qué fin, Naruto? La voz del impostor era una imitación perfecta de la de Fugaku, impregnada de una autoridad escalofriante y triste. Te has convertido en un monstruo para evitar una posibilidad. Me convertí en lo que tenía que ser, dijo Naruto con voz áspera y quebrada. Lo hice para detenerte. Para detener el golpe. ¿El golpe? El hombre con el rostro de Fugaku soltó una risita baja y sin humor. Las desesperadas divagaciones de un clan moribundo. Habría fracasado. Y ahora, has hecho el trabajo por ellos. Has fallado a tu clan. A tu aldea.
Y a tu mentor. Dicho esto, desenvainó su katana, cuya hoja se envolvió en rugientes llamas anaranjadas. La batalla que siguió no fue un espectáculo. Fue un duelo brutal e íntimo. El impostor atacó. Su estilo era una réplica perfecta del verdadero Fugaku. Naruto, con su cuerpo debilitado, lo enfrentó de frente. No usaría el Kyojitsuri, su danza de mentiras y engaños. No contra él. No contra el hombre que le había enseñado el camino de la espada. Le otorgaría a su mentor el único honor que le quedaba. Una lucha honesta a muerte. Lanzó un rayo violento y crudo a su tanto. Raiton. Rain no Kiba. Liberación relámpago. Colmillo del destello relámpago. Sus espadas se encontraron, una lluvia de chispas anaranjadas y azules, y el chirrido del acero sobrecalentado resonó en el cráter. ¡Qué torpe, Naruto! Gruñó su oponente. Confías demasiado en la velocidad, y tu cuerpo te está traicionando. Tenía razón. El dolor regresaba, una oleada de fuego que le impedía concentrarse. Tenía una última táctica. Se desprendió, creando distancia. Vio una abertura. Bajó un poco la guardia. Era una trampa. Sabía que era una trampa. Pero era el único camino a seguir. Abandonó su espada, vertiendo los últimos restos de su poder en su mano derecha. Una caótica y estridente lanza de relámpagos púrpura y blanco, la furia final y desenfrenada del Genkai Toppa Raik. SH, se formó en su palma. Se abalanzó. Al extender la mano, un destello, una distorsión, una sutil, casi invisible, distorsión de la realidad se produjo entre ellos. Y entonces, su mano dio en el blanco. Sintió el golpe sordo del impacto. La resistencia enfermiza de la carne y el hueso. El calor de la sangre bañándole la mano. El hombre que había empalado miró hacia abajo, a la mano envuelta en rayos enterrada en su pecho, con los ojos abiertos, no por furia, sino por una profunda y conmocionada tristeza. Era el verdadero Fugaku Uchiha. El golpe psicológico fue total, un agujero negro que se abrió en el alma de Naruto, extinguiéndolo todo. Fugaku tosió, y un chorro de sangre salpicó la máscara de Naruto. No luchó. Simplemente levantó una mano temblorosa, no para apartar a Naruto, sino para apoyarla en su hombro. «Te has hecho fuerte, Naruto», susurró Fugaku con una voz ronca y húmeda. Su Sharingan, que se desvanecía, no miraba al monstruo, sino al chico que estaba debajo. «Tan fuerte, estoy orgulloso». La mente de Naruto se hizo añicos. Un sollozo ahogado, un sonido de pura agonía, se le escapó. Fugaku apretó con más fuerza. «Esto, no es tu culpa, jadeó. Cualquiera que sea la terrible carga que lleves, debes saber que te perdono». Miró más allá de Naruto, al espacio oscuro y vacío donde solía estar su hogar. «Cuida de Izumi», su último aliento fue una súplica que era una maldición, una última daga envenenada en el corazón de Naruto. «Protege», su sonrisa, la luz en sus ojos se apagó. Se había ido. «Es demasiado tarde», le susurró Naruto al muerto, un eco hueco de una promesa que ya nunca podría cumplir. Liberó su mano ensangrentada. «La sangre de mi mentor está en mis manos. El ojo de mi mejor amigo está en mi bolsa. Y la sonrisa de la chica que amo, la calidez de la tienda de Dango persistía como un fantasma agradable, un aroma dulce y pegajoso en sus dedos y el eco de la risa silenciosa de Saki aún en sus oídos. Izumi caminaba por las calles familiares y vacías de Konoha, con una paz reconfortante instalándose en su pecho. El entrenamiento del día había sido agotador, la victoria de Ana un ligero escozor en su orgullo, pero la camaradería relajada de sus amigas hacía que todo valiera la pena. Normal. Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en sus labios mientras repasaba una de las quejas exasperadas de Ana sobre sus cachorros Ninken. La sonrisa se desvaneció al acercarse a su distrito. El silencio vespertino habitual era diferente esta noche. Se sentía más profundo, más pesado. El murmullo ambiental de un pueblo con vida, el ruido lejano de una tienda al cerrar, el murmullo de conversaciones nocturnas desde las ventanas abiertas, había desaparecido. El silencio era una ausencia, un vacío. Un nudo de inquietud comenzó a formarse en su estómago. Entonces los vio. En los tejados. Figuras, oscuras e inmóviles contra la luna naciente. Ambu. Pero no estaban en sus patrullas fluidas. Estaban apostados, inmóviles, como gárgolas de piedra vigilando una tumba. Un perímetro. Aceleró el paso. La agradable calidez de momentos atrás se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazado por un repentino y penetrante frío. Llegó a la puerta principal del distrito Uchiha. Un tenue brillo, casi invisible, distorsionaba el aire.
Era una barrera translúcida que zumbaba con una energía tenue y opresiva que podía sentir en los dientes. Titubeante, extendió una mano. La barrera cedió a su tacto, y su chakra Uchiha actuó como una llave. Se sintió como atravesar una niebla fría y cargada de estática. En el momento en que ella dio un paso, el mundo terminó. Los últimos y tenues sonidos de la aldea se interrumpieron. El silencio era absoluto, una presión física que le hacía sentir el aire denso en los pulmones. La calle estaba sembrada de cadáveres de la policía Uchiha. Un hombre estaba desplomado contra el puesto de guardia, con los ojos abiertos y la mirada perdida, con un solo corte limpio en la garganta. Otro yacía boca abajo en un charco de su propia sangre, que ya empezaba a coagularse. La visión era tan fundamentalmente y tan violadoramente errónea que su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera hacerlo. Un dolor abrasador y abrasador estalló tras sus ojos, como si le hubieran clavado dos agujas en el cráneo. Su visión se tornó de un carmesí intenso y desconcertante. Un jadeo ahogado escapó de su garganta cuando su Sharingan de dos Tomoe cobró vida, no por voluntad propia, sino por puro horror. Cerró los ojos con fuerza, intentando apartar el mundo, pero no pudo. Sintió como si sus párpados se hubieran fusionado. El Sharingan estaba fijo en ella, una mirada abrasadora y ardiente que se negaba a soltarse. Ahora era una cámara viviente, condenada a grabarlo todo. Avanzando a trompicones, con las piernas temblorosas, se vio obligada a ver el mundo a través de esta nueva y terrible claridad. El Sharingan no solo veía, analizaba, disecaba. Grababa cada detalle en su memoria con una precisión agonizante. Vio el chorro de sangre en la pared, no como una mancha, sino como 1000 gotitas diminutas y distintas, una constelación grotesca. Esto no es real, se quebró su mente, buscando la negación. Es un genjutsu. Tiene que serlo. Corrió hacia su casa, su refugio, pero cada calle era un nuevo cuadro del infierno. Una casa entera era una ruina humeante, el aire impregnado del olor a tatami quemado y algo más, algo dulce y repugnantemente cobrizo. En un callejón, vio una maraña de extremidades con uniformes azul oscuro, abatidas en una última y desesperada resistencia. Sus ojos captaron el destello de un kunai desechado, con el borde aún húmedo. Una mujer que reconoció del mercado yacía en su puerta, con una bolsa de comestibles esparcida a su alrededor como pétalos caídos. Su Sharingan catalogó como una manzana solitaria y perfecta, había rodado en un charco de la sangre de su dueña. Por favor, suplicó a nadie, con un grito frenético y silencioso. Que estén bien. Kara-san, Tou-san, Sasuke, por favor, por favor, por favor, un sonido, un boom ensordecedor, finalmente rompió el silencio. Le siguió un siseo colosal, como el de 1000 serpientes furiosas. Levantó la vista. Sobre los tejados, el cielo nocturno ardía. Una enorme columna de llamas anaranjadas se extendía hacia la luna, donde una furiosa y crepitante explosión de relámpagos blanquiazules la atravesó, convirtiéndola en una lluvia de brasas. El choque de chakra fue tan inmenso que el suelo tembló. Esto no era una escaramuza. Era una batalla entre titanes. La visión era un rayo de terrible esperanza. Una lucha. Su padre estaba luchando. Corrió, con los pulmones ardiendo, y llegó al borde de la plaza central. Había desaparecido. En su lugar había un enorme cráter humeante de obsidiana fundida. En el centro, dos figuras se enzarzaban en un duelo a una velocidad inimaginable. Pero su Sharingan lo veía todo. Una figura era su padre, su katana un vórtice de llamas anaranjadas. El otro era un ambú empapado en sangre, envuelto en un aura chisporroteante de relámpagos blanquiazules. Vio la mata de pelo rubio bajo la máscara del lobo. Vio la fluida postura de Kenjutsu. Un reflejo aterrador e impecable del estilo de su padre, un estilo que solo le había enseñado a un alumno. Ella lo vio. Y lo supo. Los fragmentos de la pesadilla se unieron, formando una única verdad desgarradora. Un grito desesperado y sin esperanza brotó de lo más profundo de su alma, un nombre que era a la vez una súplica y una maldición. Naruto. El sonido fue ahogado por el caos. Las dos figuras no se inmutaron, y su duelo continuó mientras la katana llameante de su padre chocaba con la espada de Naruto, envuelta en rayos, con un siseo ensordecedor. Paralizada al borde de la devastación, observaba. Era una pesadilla imposible. Su padre luchaba a muerte. Y su oponente, el chico cuya sonrisa era el sol en su mundo, era un monstruo ensangrentado que intentaba matarlo. Su corazón se partía en dos. Una parte gritaba para que su padre ganara, para que aniquilara a esta terrible aparición.
Pero otra parte, más profunda, rezaba para que Naruto se detuviera, para que despertara de esta locura. Vio a Naruto tropezar, su aura de relámpago chisporroteando violentamente. Vio a su padre aprovechar la ventaja, un torbellino de furia Uchiha. Por un instante imposible, una chispa de aterradora esperanza brilló en su corazón. Él está ganando. Touzan está ganando. El pensamiento fue inmediatamente seguido por una oleada de terror repugnante. Ganar significa matar a Naruto. Entonces, vio a Naruto abandonar su espada. Ella lo vio dejarlo caer, y el rayo se apagó al chocar contra la obsidiana. Lo vio verter lo último de su poder, su voluntad, su vida, en su mano derecha. Una lanza caótica y estridente de violentos rayos púrpura y blanco se formó en su palma. Este era el último movimiento. Y su padre no lo esquivaba. Lo esperaba. Uno de ellos estaba a punto de morir. La visión fue el punto de quiebre. El trauma de la última hora se consolidó en un único y catastrófico momento. El dolor tras sus ojos explotó en un universo de blanca agonía. Sintió como si un cristal caliente se rompiera dentro de su cráneo. Un grito ahogado de puro dolor físico escapó de sus labios mientras el mundo se desvanecía. No fue un descenso a la oscuridad. Fue un renacimiento en el fuego. Los dos tomoe de cada ojo giraron a una velocidad vertiginosa, desdibujándose y desangrándose antes de formar una nueva y terrible formación. Cuando su visión se enfocó de golpe, era más nítida, clara y cruel que nunca. 3 tomoe perfectos y carmesíes giraban ahora en cada uno de sus ojos. Una única lágrima de sangre caliente trazó un camino por su mejilla. Y con sus nuevos ojos perfectos, lo vio todo. El mundo se había ralentizado. Vio la mano de Naruto moviéndose por el aire. Vio los ojos de su padre abrirse de par en par, no de miedo, sino con una especie de resignada y profunda tristeza. Y entonces vio lo más imposible de todo. La mano de su padre, temblorosa, se posó sobre el hombro de Naruto. No fue un golpe. No fue un bloqueo. Fue suave. Sus labios se movieron, formando palabras que ella no pudo oír. Ella vio cómo la luz se desvanecía de sus ojos. Vio cómo su mano se deslizaba del hombro de Naruto. La batalla había terminado. Corrió, sus sandalias resbalando sobre la resbaladiza obsidiana. Llegó justo a tiempo para presenciar el acto más monstruoso de todos. Vio a Naruto soltar la mano del pecho de su padre con un sonido húmedo y repugnante. Observó cómo dejaba caer el cuerpo de su padre al suelo, como un objeto desechado. Lo vio darle la espalda al hombre que acababa de asesinar. Ella cayó de rodillas junto al cuerpo de su padre, con las manos sobre la herida abierta en su pecho, temerosa de tocar, temerosa de confirmar lo que sus terribles ojos ya sabían. Touzan. Susurró, una oración frágil y rota. Levantó la vista. Naruto estaba a pocos metros de distancia, un monolito silencioso y ensangrentado. Su sombra cayó sobre ella y el cuerpo de su padre, una manta fría y sofocante. Y entonces, con un leve gemido de músculos doloridos, se arrodilló. No a ella. Se arrodilló junto a ella, frente al cuerpo de Fugaku Uchiha, con la cabeza gacha. Por un instante surrealista y desgarrador, dejaron de ser asesino y testigo. Eran dos dolientes ante una tumba. La contradicción era tan profunda que destrozó su capacidad de pensar. Finalmente habló, y su voz no era el gruñido de un monstruo, sino un murmullo bajo y áspero. «Te hacen una promesa, ¿sabes?», comenzó, con la mirada fija en el rostro inmóvil de su padre. «Te prometen fuerza. Te prometen un propósito. Una familia llamada la aldea». Miró hacia el espacio oscuro y vacío donde antes se encontraba el distrito Uchiha. «Te hablan de la voluntad del fuego. Una luz hermosa y cálida. Te dicen que protejas las sonrisas de la gente. Y les creemos. Porque somos niños». Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Basta», susurró, una negación cruda y temblorosa. «El chico que se sentó en el monumento del Hokage y me prometió que protegería a todos, eso no era mentira». «No». Giró la cabeza, y su manjeki, un terrible vórtice carmesí y negro, se fijó en sus ojos, que daban vueltas. ¿O fue solo un sueño infantil, antes de descubrir lo que realmente es el mundo? Tu padre también lo creía. Era un buen hombre, Izumi. Un hombre fuerte. Un hombre leal. Su voz se convirtió en un torrente de veneno. Y mira dónde lo llevó. Yaciendo muerto a mis pies. Porque su preciado orgullo los hizo débiles. Sus lazos los hicieron lentos. Su amor los hizo predecibles. Se acercó más, sus palabras frías como el hielo. No existe la voluntad de fuego, Izumi. Solo existe el poder. Y la voluntad de usarlo. Por eso están muertos.
Y yo no. ¡No! Gritó con la voz entrecortada. No lo eres. Estás sufriendo. El Naruto que conozco sigue. Él levantó la vista y la agonía en sus ojos había desaparecido, reemplazada por un vacío puro y helado. El chico que conociste es un cadáver, Izumi, declaró con voz monótona. Yace en este cráter con los demás. Soy lo que salió de su tumba. La miró a los ojos, luego a la figura inmóvil de su padre, y luego volvió a mirarla. Los monstruos no nacen. Se hacen. El mundo se lleva a los niños que creen en promesas y las rompe. Me llevaron a mí. Me rompieron. Y me convirtieron en una herramienta perfecta. Sus labios se torcieron en una sonrisa grotesca y sin alegría. Y mira a dónde los trajo. Sus promesas, sus mentiras, su aldea, ya no importan. Así que acepta este dolor, Izumi, susurró. Sus últimas palabras fueron una escalofriante invitación a un mundo hecho de ceniza. Acepta esta pérdida. Que sea lo único en lo que confíes, porque es lo único que nunca te mentirá. El amor de tu padre fue una debilidad que lo llevó a la muerte. Mi promesa fue el sueño de un niño que ahora he consumido personalmente. La voluntad del fuego es un cuento de hadas. Fijó su Mangekyou vacío en sus ojos aterrorizados. Así que olvídalo todo. Olvida al chico que conociste. Olvida las promesas. Que este momento sea la única verdad que te quede. Solo le quedaba un arma. Su último recurso. Te amo. Las palabras eran un grito de guerra crudo y desesperado. No te creo. Tu verdadero yo sigue ahí dentro, y te amo, Naruto. Así que, por favor, para. Por un latido agonizante y suspendido, toda su fachada se hizo añicos. El frío vacío en su Mangekyou se desvaneció, reemplazado por un destello de pura y profunda agonía, tan profunda que resultaba aterradora. Sus hombros se desplomaron. Ella lo vio. El chico que amaba, atrapado y en un tormento absoluto e insoportable. Pero con la misma rapidez, el muro volvió a caer, más duro y frío que antes. Una risa áspera y fea escapó de su garganta. Amor, escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Me ofreces la mentira más hermosa de todas, y esperas que te salve? Señaló cruelmente su corazón. Ese sentimiento no es real. Es una mentira química. Es un sueño, Izumi. Y yo soy lo que sucede cuando despiertas. Se inclinó, su voz un susurro final y desgarrador. Tu amor por mí, es la misma hermosa e inútil debilidad que lo hizo dudar. Es la razón por la que su cuerpo yace a tus pies, y es la razón por la que estás arrodillada aquí, rota e inútil. Se enderezó. La lección estaba completa. Cuando finalmente aceptes esta verdad, dijo con voz vacía, cuando entiendas que cada vínculo es solo una cadena, entonces serás libre. Encuéntrame entonces, Izumi. Su Mangekyou giró. Y te mostraré en qué puede convertirse una persona cuando ya no tiene nada que perder. Con eso, le dio la espalda. Fue el único ataque que su mente no pudo combatir. Su mundo se convirtió en un vacío silencioso. Puso los ojos en blanco y se desplomó, como una muñeca rota en el suelo frío junto al cadáver de su padre. El último cuerpo cayó. El silencio que siguió no fue de batalla, sino de conclusión. Naruto se quedó en la calle vacía, empapado en la sangre de los Uchiha. Había purgado el distrito. Había salvado la aldea. Entonces, ¿por qué parecía que el mundo se había acabado? Empezó a caminar, cada paso un acto de voluntad suprema, un viaje a través de un paisaje de recuerdos que acababa de aniquilar. ¿Por qué? Pensó, un grito crudo y silencioso en el vacío donde antes se encontraba su corazón. ¿Por qué era este el único camino? Un dolor abrasador y candente estalló tras sus ojos. Se tambaleó, golpeándose el hombro contra la pared, mientras una visión destrozaba su realidad. Konoha ardiendo por dentro, una guerra civil, el fin de todo. Una gruesa lágrima de sangre brotó de su ojo izquierdo y trazó un camino por su mejilla. Había visto el futuro que acababa de impedir. Se obligó a seguir adelante, con el peso de aquella terrible visión sobre él. Pensó en Izumi, destrozado por su crueldad. Lo siento, Zumi. Solo quería proteger tu sonrisa. El Mangekyou volvió a latir, otro destello agonizante. Pero esta visión era diferente. Se vio a sí mismo, mayor, como el Godaime Hokage, con una sonrisa genuina en el rostro. Y entonces la vio. Izumi, una mujer de gracia imposible, con el rostro iluminado por una sonrisa tan brillante que eclipsaba el sol. Llevaba en su vientre a su hijo. Un futuro de paz. Un futuro de amor. Un futuro que él acababa de asesinar. Lanzó un grito de agonía, un sonido áspero y ahogado, y cayó de rodillas mientras la sangre brotaba de su ojo derecho.
Así que así es, la comprensión fue cristalina, destrozando lo último del niño que había sido. Los dos caminos. Su fin, o el mío. Había salvado a Konoha de un infierno, solo para perder su paraíso personal. Te piden que seas un salvador, pensó, con una risa amarga y silenciosa, raspándole la garganta en carne viva, pero nunca te dicen que el sacrificio que exigen no es tu vida, sino tu paraíso. Se incorporó y caminó hacia la casa principal. Los encontró en la sala de estar. Mikoto estaba de rodillas, protegiendo a un Sasuke inconsciente, con su Sharingan ardiendo con furia maternal. Entonces, dijo con voz temblorosa, pero firme como el acero. El demonio del Hokage ha llegado. Si estás aquí para hacerle daño a mi hijo, tendrás que matarme primero. El monstruo, el lobo, el matarreyes, vaciló. Levantó la mano temblorosa y se quitó la máscara. Naruto. El nombre fue un susurro ahogado e incrédulo. ¿Tú? Fue brutalmente honesto. Lo maté, Mikoto-san, su voz era áspera y entrecortada. Maté a tu marido. Maté al clan. ¿Por qué? Susurró. Estaba en contra. ¿Por qué tú, Naruto? El hombre que lideró el golpe, era un impostor, dijo con voz áspera. Le quitó la cara a Fugaku-sensei hace más de un año. Pero el hombre que acabo de matar, ese era el verdadero Fugaku-sensei. El impostor lo usó como escudo final. Yo maté a tu esposo. La contradicción la quebró. Un sollozo gutural de puro dolor desgarrador le arrancó la garganta. Yo no maté a Shisui, continuó Naruto. Las fuerzas de Danzo lo hicieron. Esta, era la única manera de salvar a la aldea de una guerra civil. Antes de que pudiera procesarlo, él desapareció, apareciendo ante ella. Un solo golpe preciso en la nuca. Se desplomó, inconsciente, sobre su hijo. La recostó con suavidad, mientras las lágrimas caían libremente. Le llevó los dedos temblorosos a la frente. Una escritura de sellado negra se extendió por su piel, brilló con una tenue luz púrpura y luego se desvaneció. Se inclinó, su voz era un susurro entrecortado, una orden final enterrada en lo profundo del sello. Olvidarás esto. Creerás las mentiras. Me verás como un traidor, y vivirás. Respiró entrecortadamente. Pero cuando llegue el momento, este sello se romperá. Lo recordarás. Y cuando Izumi se vea destrozada por su venganza, serás tú quien le diga la verdad. Se puso de pie, se puso nuevamente la máscara y salió tambaleándose de la casa. La barrera se hizo añicos. El profundo silencio artificial se rompió, y los sonidos de pánico de la aldea se extendieron. En el tejado de la casa principal Uchiha, Naruto se alzaba, una figura solitaria en un mar de muerte. Están aquí, pensó. Se empujó desde el techo, un fantasma fluyendo a través de los callejones sombreados hacia la única señal de chakra que brillaba como un sol en la noche, la torre Hokage. Minato estaba en el balcón más alto. Había sentido como las señales de chakra Uchiha se desvanecían. Había sentido la violenta erupción de un poder familiar. Había sentido la agonizante señal de su propio hijo, ardiendo como una estrella moribunda. Lo sabía. Un susurro de aire desplazado. Naruto se materializó detrás de él. Minato no se giró. Levantó una mano, y una brillante cúpula de chakra dorado pálido envolvió la torre, asegurando su privacidad. Lo siento, Tousan, la voz de Naruto era áspera y entrecortada. Minato estaba de espaldas a su hijo, el silencio más pesado que cualquier acusación. El golpe estaba listo, informó Naruto con voz ronca. El plan de Shisui fracasó. El impostor y Danzo, no podía esperar. Danzo y Roth están muertos. Los Uchiha, los adultos, están muertos. Se atragantó con las últimas palabras. No, pude salvar a Fugaku-sensei. El impostor, lo usó. Esperó su sentencia. Minato finalmente se giró. Su rostro era un paisaje de terrible tristeza. Una pequeña, amarga y desgarradora sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Sabes? Dijo, con la voz cargada de lágrimas contenidas, tu madre y yo, Fugaku y Mikoto, solíamos bromear. Sobre el día en que finalmente me quitarías este sombrero, con Izumi-chan a tu lado. Las palabras eran un atisbo de una época más feliz. Parece que todos fuimos unos tontos. El dolor del padre se apagó, reemplazado por el frío pragmatismo del Hokage. La aldea no puede saber la verdad. Necesitan una historia que puedan entender. Necesitan un monstruo al que odiar. Tú los salvaste. Y por eso, tengo que cazarte. Tengo que tildarte de traidor. Naruto miró a su padre, al peso aplastante tras sus ojos. Vio la agonía personal en conflicto con el frío de ver. Lo comprendió. Asintió lenta y rígidamente. Lo sé, susurró. Lo entiendo.
Respiró entrecortadamente. Permíteme seguir sirviendo, Toussaint. Desde fuera. La aldea necesita una espada en la oscuridad. Un fantasma. Permíteme ser ese fantasma. Minato se quedó mirando, viendo a un shinobi terriblemente pragmático emerger de las cenizas. Un activo innegable, dijo, con un sabor a ceniza. El informe oficial será simple. Te rebelaste. Masacraste al clan. Cuando te confronté, escapaste. Serás un ninja renegado de rango S, con efecto inmediato. Miró fijamente a su hijo. Tu único contacto será conmigo. A través de puntos de encuentro secretos. Naruto aceptó los términos de su solitaria existencia. Tenía dos condiciones finales. Los pagos, los canalizan a un fideicomiso ciego. Para los huérfanos Uchiha, es lo único que aún puedo hacer. Hizo una pausa, su voz un susurro áspero y desesperado. Izumi, cuando quiera unirse a Anbu para cazarme, no la dejes, Toussaint. Por favor. Manténla alejada de las sombras. Manténla a la luz. Es todo lo que pido. Minato asintió con una sola y lenta solemnidad. Así se hará. Lo vi, solo por un instante. Un futuro, cálido y brillante. Una vida. Su sonrisa, la belleza misma. Y la sacrifiqué. Dicen que la bestia acorralada es la más peligrosa. Se equivocan. La bestia más peligrosa es la que entra voluntariamente en la jaula, sabiendo que la única salida es quemarla por completo. El sueño no comenzó. Fue simplemente un estado del ser, un momento eterno y repetido de fracaso. No se oía ningún sonido, solo el silencio opresivo y aplastante que siguió al grito final. La plaza Uchiha era un cráter de piedra cristalina, que reflejaba un cielo ahogado por la ceniza y el malévolo resplandor carmesí de su propia creación. Una lluvia fina y constante comenzó a caer, no para limpiar, sino para atestiguar. Entonces vinieron los fantasmas. Siempre lo hacían. No llegaron como apariciones, sino como asaltos viscerales y sensoriales. Tenía 9 años otra vez en una casa de seguridad secreta. La máscara Anbu era un peso nuevo y sofocante. Vio los ojos de un traidor de Konoha abrirse de par en par, conmocionado por la traición, pero el recuerdo no era la imagen, sino el grotesco calor de la sangre empapando su guante, una sensación que jamás podría borrar. La escena se fracturó, cambiando a una cabaña nevada en la frontera. Una familia de espías. Los padres cayeron en silencio, limpios y eficientes. Pero el archivo de la misión se había equivocado. No había mencionado al niño. Una niña pequeña, no mayor que Mizumi, estaba en la puerta, con un pequeño cuervo de madera en la mano. Solo lo había observado con ojos abiertos e incomprensibles mientras él se perdía en las sombras, dejándola sola en una casa de los muertos. El juguete se le escapó de las manos. Su ruido contra el suelo fue una explosión en el silencio. El sonido resonó en su memoria con más fuerza que cualquier batalla. Entonces llegó el Uchiha. La letanía de rostros, sus expresiones de asombro disolviéndose en la nada mientras su tanto les abría la garganta en un último y silencioso jadeo. El montaje de la muerte giró más rápido, un vórtice repugnante de rostros y sangre, hasta que se detuvo de golpe en el que más importaba. Estaba de pie junto al cuerpo de Fugaku Uchiha. Los ojos de su mentor seguían abiertos. La última luz de un hombre orgulloso se había extinguido por la mano de su alumno. Sintió el peso fantasmal de la mano de Fugaku sobre su hombro, oyó el eco fantasmal de su última y envenenada súplica. Protege, su sonrisa. Y entonces, ella estaba allí. Izumi. La lluvia caía en su sueño, trazando surcos por su rostro, indistinguibles de las lágrimas que brotaban de su Sharingan maduro. No miraba al monstruo con la máscara del lobo. Miraba a través de ella, al chico que sabía que estaba atrapado dentro. Su voz no era un grito de terror, sino un susurro de profunda angustia desgarradora. Lo prometiste, Naruto. Prometiste que protegerías mi sonrisa. Su yo onírico, el lobo, alzó su tanto empapado en sangre. Era su propia voz la que resonaba en los recovecos de su mente, fría y muerta como una piedra invernal, repitiendo la terrible lección que le había impuesto. Debilidad inútil, cada vínculo es solo una cadena. Córtalo. La hoja tembló, una manifestación física de la guerra que rugía en su interior. Gritaba, un sonido silencioso y desesperado atrapado en su propio cráneo, pero su brazo se movía con voluntad propia. Se lanzó hacia adelante en un arco frío y eficiente, con la punta apuntando directamente al corazón de ella. Observó, prisionero indefenso de su mente, cómo la punta afilada cerraba el último centímetro, lista para desgarrarla. Naruto se despertó con un grito ahogado y silencioso, con la mano sobre el pecho y el cuerpo empapado en un sudor frío y febril.
Durante un largo instante, solo se oyó el sonido de su respiración entrecortada en el silencio aplastante del refugio secreto. Durante 2 semanas, este había sido su mundo. Un lento y agonizante regreso del abismo, atormentado por los fantasmas que él mismo había creado. El Genkaito Paraik. SH había sido su A secreto, la supuesta versión superviviente de una técnica maldita. Superviviente, pensó, con una risa amarga atragantándose en su garganta. Menudo chiste. Sobrevivir siempre tenía un precio. La noche de la masacre, no solo había usado repetidamente la versión SH, sino que además le había añadido el impuesto devastador del Susanoo. El resultado fue una deuda pagada con su propia fuerza vital. Su vitalidad Uzumaki libraba una guerra desesperada por estabilizarlo. Una oleada de agonía abrasadora irradiaba desde lo más profundo de su ser, una sensación como si sus nervios se rasparan contra vidrio esmerilado. Se desplomó en su catre, con el cuerpo paralizado mientras una tos profunda y desgarradora le arrancaba los pulmones, salpicando sangre oscura sobre las tablas polvorientas del suelo. Apretó los dientes, con los nudillos blancos, cabalgando la ola de tormento hasta que se convirtió en el dolor crónico y familiar que ahora era el punto de partida de su existencia. Con manos temblorosas, cogió una pequeña bolsa forrada de plomo y extrajo una pastilla negra y calcárea. Tragó en seco el amargo veneno, apoyando la cabeza contra la fría pared de piedra mientras esperaba que los químicos apagaran el fuego en sus venas. No había sanado. Sabía que nunca lo haría. Simplemente era funcional. Un arma rota, reforjada lo suficiente para mantener su filo. Era hora de volver al trabajo. Su mirada se posó en la máscara de porcelana blanca que descansaba sobre una caja. La alargó la mano, recorriendo con los dedos los rasgos lobunos y gruñones. Solo un trozo de arcilla pintada, pensó, y su desdén interno fue una mentira practicada. Era más que un disfraz. Era una lápida, la pulida marca blanca de Naruto Namikaze, el hijo del Hokage, el amigo de Izumi Uchiha, el niño que una vez soñó con un mundo diferente. Con una última exhalación cansada que empañó el interior de la porcelana, la colocó en su lugar. El sonido fue un clic agudo y definitivo. El niño se había ido. El lobo permanecía. De un compartimento oculto, sacó un pergamino de misión sellado con el escudo de su padre. La escritura era formal, carente de toda calidez. Nombre en clave. Talón. Objetivo. Tokuma Iga, Junin. Objetivo. Eliminación. Circunstancias. Un héroe de guerra condecorado que usa su estatus para cometer atrocidades. Un juicio público desestabilizaría a los Iga y a Konoha. Es un cáncer protegido por su propia reputación. Directiva. Eliminación. La mirada del lobo era inexpresiva. No se trataba de una cuestión de moralidad. Era un problema que requería solución. Volvió a enrollar el pergamino y lo quemó. Las cenizas se esparcieron por el suelo junto a su propia sangre seca. La taberna en la frontera de la tierra del té olía a saque barato, humo rancio y miseria. El lobo estaba sentado en la barra, un fantasma encapuchado bebiendo té frío, con los sentidos como una red que se extendía por la habitación. Allí, en la esquina, esta.